145 usuarios en espera. Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde mi ciudad, Medellín, Colombia. ¿Sabían ustedes que en Ucrania hay 15 reactores nucleares? Que Ucrania es el país con el riesgo nuclear más grande de todo el planeta. Que su presidente, el presidente Zelensky, espera surtir a toda Europa de electricidad ahora en este invierno, sin ni siquiera poder dar solución al problema de sus ciudadanos, de la escasez de electricidad, de calefacción, de agua potable que hay en Ucrania. Y es que, como dice Putin, a toda acción hay una reacción. Este operativo militar reciente en la región de Kharkiv de parte de sus fuerzas armadas, de las fuerzas armadas ucranianas, está apenas mostrando esta reacción de parte de la Federación Rusa. Y él lo advirtió, que él iba a actuar atacando la infraestructura de Ucrania, atacando plantas térmicas, plantas hidroeléctricas. ¿Y qué está ocurriendo últimamente? Esta advertencia, esta amenaza a la Federación está ya acercándose a mostrar los dientes, como se dice, cerca y enfrente a las plantas nucleares que hay en Ucrania. 15 reactores. Esta mañana, a las 00:20 de la mañana, Rusia envió un misil tipo Iskander hacia una planta nuclear que se llama la planta nuclear del sur de Ucrania. Aquí la pueden ver en pantalla. La planta nuclear del sur de Ucrania. No fueron atacados directamente los reactores, pero en esta unidad industrial, estos misiles cayeron a una distancia de 300 metros. Es que 300 metros es realmente una distancia muy corta para este tipo de misiles. Miren, estos misiles tienen un alcance de 300 kilómetros, los misiles Iskander, y se hicieron pruebas recientemente a 180 kilómetros, a una diana de 30 metros por 30 metros, y estos misiles dieron exactamente en todo el centro de la diana. Es que estos misiles son de gran precisión, y esa es la pregunta del día de hoy. ¿Por qué la Federación Rusa no los envió directamente hacia los reactores de la planta? Porque no estamos en guerra. Este es un operativo especial en el cual la Federación está cuidando al máximo de no atacar a los civiles, de no afectar directamente a los civiles, pero sí mostrar que Rusia tiene esa capacidad para destruir plantas eléctricas y para destruir la infraestructura de Ucrania. Porque parece ser que uno de los objetivos de Rusia es el de desestabilizar el sistema eléctrico en Ucrania, no solamente para hostigar, para hastiar a la población contra su presidente, sino para definitivamente evitar al máximo que Ucrania le ofrezca a Europa esa electricidad que Rusia le está quitando con el tema de gas a través de estos oleoductos Nord Stream 1 y el 2, que fue Alemania y Estados Unidos quienes de común acuerdo evitaron que este oleoducto funcionara. Miren, ayer, precisamente en la noche, hubo dos ataques también de parte de la Federación Rusa, porque generalmente lo que vemos ahora son los ataques de Ucrania, más no nos están mostrando cómo está actuando Rusia en territorio ucraniano en el tema de la guerra. Miren, hubo un ataque desde Zaporizhia, donde hay posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia, contra Nikopol, que queda al otro lado del río Dnieper, como ustedes pueden ver acá en pantalla. Anoche también hubo un ataque contra otra región cercana que se llama la de Marganets. Destruyeron aproximadamente una docena
de edificios. Hubo también pérdida de aproximadamente 5 vidas humanas, pero Rusia no está quieta ante esta incursión de última hora de Ucrania. Aquí les muestro una imagen en cortos segundos de lo que fue el ataque de esta mañana, 0020 horas, contra esta planta nuclear de Ucrania del Sur, que está ubicada a lo largo de este río que se llama el BUG Meridional. Este es el río BUG. En Ucrania hay bastantes ríos, puentes, plantas nucleares, plantas eléctricas. Aquí les voy a mostrar el río. A lo largo de este río se encuentra esta planta nuclear. Este es el río BUG Meridional. Aquí lo pueden ver en pantalla. Esto es una noticia de última hora, como Rusia está cumpliendo su palabra de que como respuesta al ataque de Kharkiv están atacando la infraestructura de Ucrania. Y esto continúa con base también en los resultados de esta cita en las Naciones Unidas en Nueva York y de toda la información falsa que vaya a presentar el presidente Zelensky. De igual manera, siempre cumple la federación con una respuesta idéntica, una respuesta tipo espejo, con el ánimo de que ya la población en Ucrania se anticipe a lo que va a ocurrir a cada acto, luego de cada acto malicioso de parte del gobierno de Zelensky. Tratar de venderle la idea al mundo de cómo en Kharkiv ocurrió algo por el estilo de la masacre de Bucha, y esto con toda seguridad esta misma semana vamos a escuchar el discurso de Zelensky, que parece que va a ser copy and paste de todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Esta posibilidad no de un ataque táctico nuclear como se había pensado al principio de la guerra, sino de una afectación directa a estas plantas nucleares, es una situación de alto riesgo, es un mensaje a las poblaciones cercanas a estas plantas nucleares que despejen el área, así como también nuevamente toda la población civil que esté en la región de Kharkiv. Ya deben saber que están también en una situación de alto riesgo porque es un objetivo de la Federación Rusa retomar este territorio perdido recientemente en Kharkiv. El presidente Putin no va a asistir a la reunión en las Naciones Unidas, va a enviar emisarios. Es aquí en esta reunión donde definitivamente vamos a poder analizar el consenso sobre el tema de la guerra en Ucrania de boca de los voceros y líderes de la mayoría de los países que sí van a ir a participar en esta reunión, porque el tema central no va a ser el asunto climático, el tema central con toda seguridad va a ser el tema de la guerra en Ucrania, que ya va pasando los 7 meses sin una solución a la vista. Estos reactores que están funcionando en Zaporizhia en el día de hoy, gracias a que están conectados a una conexión que les proporciona energía para su enfriamiento, para el tema del enfriamiento, es importante anotar que en caso de que estos reactores no puedan ser enfriados y sigan calentándose, podrían crear un desastre nuclear cuya radiación podría llegar al espacio aéreo de los países de la OTAN, que amenazan constantemente con el artículo 5. Esto sería un caos en el cual sufriría la población de Ucrania, en el cual se iniciaría una guerra de verdad. También el presidente Biden el día de ayer volvió a amenazar a Rusia de que no intenten lanzar un ataque nuclear, porque dice el presidente Biden que está dispuesto y preparado a responder. Algo curioso también en esta entrevista que le hicieron al presidente Biden, le preguntaron si en caso de que China invada Taiwán, él estaría dispuesto a enviar hombres y mujeres de su ejército, y en 2 ocasiones respondió que sí, pero lo más curioso es cómo no lo hace en Ucrania,
y sí lo haría en Taiwán. Es una situación peligrosa porque aunque China no está enviando respaldo de fuerza, de pie de fuerza a Ucrania, China cada vez más se acerca a Rusia diplomáticamente en compras, en asociación económica y podría acercarse aún más a Putin y enviar también soldados y armas a Ucrania, lo mismo que la India, que también está muy distante en la actualidad. Es en esta reunión de la ONU donde vamos a ver cuál va a ser el peso que tiene el tema de la paz y cuál el del tema de la guerra a portas de una de las escasez de energía más grande en la historia en Europa, de los precios más altos de los commodities, de escasez de fertilizantes. Hoy en día, Rusia en las últimas horas está simplemente mostrando su músculo, está mostrando los dientes, está demostrando que están en capacidad de actuar y que este repliegue en Kharkiv no tiene nada que ver con que Rusia pretenda o intente tirar la toalla o permitir que Ucrania emita el comunicado al mundo de que ya han ganado esta guerra. Amigos, nuevamente, muchas gracias por participar y los espero hoy a las 7:20.